Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y les recuerdo que este programa se transmite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por emisora Cielo Cartagena. Para mí es una bendición, un honor poder compartir con ustedes día a día un texto, una reflexión de la palabra de Dios. La palabra es la que nos alienta, la que nos anima. La palabra de Dios nos edifica, nos acompaña, nos enseña, ¿verdad? Cómo debemos tratar a Dios, cómo debemos amarlo, pero también nos enseña a tratar a los demás, a nuestra familia. Vamos a compartir en esta hora este tema, sabia o necia. Sabia o necia. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, el verso número 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, este es un texto que todas las lectoras, ¿verdad?, de la palabra de Dios, en algún momento de nuestra vida cristiana, hemos oído hablar, hemos oído reflexionar, hemos oído una enseñanza sobre este texto, sobre la mujer sabia y la mujer necia. Y yo pensaba y meditaba en este texto y me preguntaba, ¿cómo alguien, como un alumno, una alumna, al final del curso o del semestre, puede saber si aprovechó el tiempo o no? Claro, las notas lo dicen. Cuando uno está en el colegio, cuando estaba yo en el colegio, en el bachillerato, pues al final del año, en noviembre, nos decían, usted ganó el año. Y la razón por la que lo gané era que todo el tiempo me había esforzado, había estudiado, había sido responsable con mis deberes estudiantiles. Entonces, eso me trajo el beneficio que había ganado el año. Sin embargo, otras chicas no sentían la misma alegría. ¿Por qué? Porque duraron todo el año molestando, no estudiaban, no hacían sus deberes y claro, al final el profesor tiene que decirle, usted tiene que repetir el año. Entonces, ellas mismas eh, veían el resultado de sus propios actos y a veces algunas le echaban la culpa al profesor. Es que ese profesor es malo, es que ese profesor es muy exigente. Entonces la pregunta es, ¿por qué las otras sí ganaron el año y esa no? Quiere decir que ella no se dedicó, no buscó, no lo hizo y por esa razón tiene el resultado de hoy. Entonces esta pregunta, necia o sabia o necia, depende del resultado que estés viviendo ahora. Tú puedes decir, he sido una mujer necia o he sido una mujer sabia, ¿cierto? Y claro, la ventaja que tenemos en Dios es que podemos cambiar, es que podemos tomar otra actitud. Es que ciertamente me equivoqué, ciertamente en un momento fui necia, pero ya no quiero serlo. Ahora quiero ser sabia a través de la palabra de Dios, adquirir sabiduría. Entonces, qué bueno cuando uno reconoce, ¿verdad? Si ha sido necio, porque el resultado lo dice, o quizás ha sido sabio. Entonces yo invito a las hermanas a que podamos mirar por qué la condición que estamos viviendo, qué razones, por qué está todo derrumbado, por qué está todo en fracaso. Bueno, quizás no he sido la mujer sabia. Y yo miraba aquí unas mujeres que están en la palabra de Dios, que no fueron sabias. Y la ventaja que les dije es que aunque no hayamos sido sabias, tenemos la oportunidad de serlo, de cambiar y que Dios pueda cambiar nuestro entorno, nuestro futuro, nuestro ambiente familiar. Y la primera mujer que tengo aquí es Eva. Eva tenía todo, todo lo que una mujer le gustaría tener para ser feliz. Pero le faltaba de pronto en ese momento sabiduría. Vemos a una Eva que no aceptó la autoridad del Señor, ¿verdad? Pensó que lo que ella pensaba, lo que ella conocía, era mucho mejor que la advertencia de Dios.
Y hay mujeres que de pronto creemos que nuestra cultura, nuestra crianza, nuestro modo de pensar es mejor que lo que dice la Biblia, conociendo que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos. A veces nos cuesta, y digo nos cuesta porque yo también soy mujer, y nos cuesta obedecer a la palabra, entenderla con el espíritu que el Señor la mandó, porque a veces uno quiere cambiar como las cosas, uno dice, no, pero aquí la Biblia dice tal cosa, no, no. Nosotros sabemos que el Señor quiere lo mejor para el ser humano. Entonces Eva, en su condición, pensó que el gobierno humano era mejor que el gobierno de Dios, que la voz de Satanás era mejor que la voz de Dios. Y cuán equivocada estaba Eva, ¿verdad? Cuando ya fracasó ella y su hogar, porque ella era una mujer casada, se dio cuenta que realmente estar en las manos de Dios es mejor. Entonces a Eva le faltó sabiduría, no la tuvo. Y la sabiduría también es saber escoger entre el bien y el mal, discernir lo que nos conviene, no lo que nos conviene económicamente, sino lo que conviene a nuestra alma. Porque hay cosas que nos convienen económicamente, pero no convienen a nuestra alma porque van a perderla. Pero también encontré una mujer, como diría yo, que casi se vio al borde de destruir su casa, al borde de ser una necia, porque como quien dice, tropezó con la necedad. Y encuentro a Sara, la mujer de Abraham, la esposa de Abraham. Y yo en todo el recorrido que usted hace de Sara, todo el tiempo que llevaba Sara de casada, nos vemos a Sara discutiendo con Abraham, de pronto en discordia. Abraham le dijo, vamos, y ella se fue. Y lo que Abraham decía, eso hacía. Pero en Sara vemos que le faltó sabiduría para esperar en Dios. No quiso, se desesperó y miró que los años iban pasando y que Dios no había cumplido esa promesa que un día le había hecho a Abraham. Y decidió ella por sus propios medios, por su propia cuenta, resolver la situación que estaba viviendo en su casa. Pero resolverla no la de la mejor manera. Resolverla no teniendo en cuenta la voz de Dios. Resolverla no teniendo en cuenta los preceptos, los mandamientos, sino resolverla a su forma, a su pensamiento humano. Porque nuestro pensamiento casi siempre va en vía contraria a la voluntad de Dios y a la palabra. Por eso es bueno que antes de tomar decisiones, lea la palabra, busque lo que Dios quiere. Y entonces vemos a Sara que después de tantos años viviendo con Abraham, bien, contenta, ella misma acarrea un problema, ¿verdad? Por falta de sabiduría, por apresurarse. Pero bueno, Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, y vemos de qué forma Dios, digamos así que, devolvió a ese hogar, a esa casa, la tranquilidad que un día reinaba. Entonces uno aprende de cada una de estas mujeres, ¿verdad? Tener sabiduría porque depende de cómo estás viviendo ahora. Tú puedes decir, he sido una mujer necia o he sido una mujer sabia. Y si de pronto en tu caso es que has sido necia porque dice, hermana, mi casa está derrumbada, está destruida, está fracasada. Tienes la oportunidad en Dios de comenzar nuevamente a construir sobre esta base que es Cristo. Pero también encontré otra mujer llamada Rebeca. Yo no sé cuántos se acuerdan de Rebeca, cuántas la conocen. Bueno, Rebeca es la mamá de Jacob y Esaú. Rebeca la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo número 27. Génesis capítulo 27, el verso 1 en adelante. Saben que Rebeca tuvo un par de mellos, pero dice la palabra de Dios que eh, Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. O sea, dentro de la casa había una división, ¿cierto? Yo consiento al mayor
y tú consientes al otro. Y parecía que internamente había una guerra entre los padres porque cada uno tenía un hijo favorito porque le brindaba algún beneficio. Entonces nosotros miramos que cuando ya Isaac le va a dar la bendición a Esaú, ahí estaba Rebeca escuchando todo lo que Isaac le estaba diciendo a su hijo. Ve y busca una casa y me la cocinas y todo para yo bendecirte. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Apenas salió Esaú, llamó a Jacob, que su nombre significa estafador, engañador, imagínense, aprobando su nombre. Y le dijo, oí a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y me aterra Rebeca lo que le dice a su hijo, le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. O sea, una madre direccionando a su hijo a lo malo. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que lo que iban a hacer era malo. Sin embargo, ella era una mujer falta de sabiduría. Y sin darse cuenta, estaba destruyendo la relación que había entre sus hijos. Y por supuesto, la relación que tenía ella también con su hijo Esaú, porque yo me imagino que él no quedó contento con todo esto que su mamá estaba haciendo en contra de él, porque le iban a quitar su bendición, ¿verdad? Y entonces le dijo todo el plan. Mira, y Jacob decía, mamá, pero tú sabes que mi hermano es velludo y yo no tengo vello. Pero ella le dijo, bueno, no importa, no importa, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Madres que por falta de dirección espiritual colocan a sus hijos a hacer cosas que a Dios no le agradan, a mentir, ¿verdad? Entonces, claro, una enseñanza de esa queda en el corazón del niño. O sea, si mi mamá me dice esto no es malo, esto es bueno, porque mi mamá me lo está diciendo. Falta de sabiduría. Entonces, cuando hay falta de sabiduría, dice la Biblia que entonces hay abundancia de necedad. Y la abundancia de necedad trae que se destruya la casa, que se destruya la familia, que se destruya el hogar, se destruyen relaciones, se destruyen años de vida, simplemente por falta de sabiduría en la mujer. Entonces, nosotros vemos cómo terminó todo esto, ¿verdad? Que Jacob y Esaú se odiaban, que Esaú quería matar a su hermano. Y créanmelo, la única responsable de eso era la mamá. Es que no fue la bendición, es que la mamá, ¿cómo se le ocurre? Hermana, qué bueno que nosotras como madres nos agarremos de la sabiduría de Dios, que podamos con amor levantar a nuestros hijos y crear en la casa un ambiente de armonía, un ambiente de respeto, un ambiente de amor, ¿verdad? Un ambiente de comunión, que podamos tener esos lazos afectivos, firmes, fuertes, que cuando venga de pronto la tormenta, la tempestad, podamos estar unidos como familia y el que sea fuerte, que ayude al débil. Eso lo siembra la mamá, créanmelo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con el Señor. Ayude a su hermana, ayude a su hermano. Mire lo que está pasando, o sea, uno es el que hace esas relaciones. Yo he conocido familias en este ministerio que no se gustan, no pueden hacer una reunión familiar porque no se habla, imagínense. No, yo no le hablo. No, ella no me habla. No, yo no gusto ya. Más madres que no se hablan con sus hijos, hijos que no se hablan con sus madres, con sus padres. Y esto nos parece que no es de Dios. Eso es falta de sabiduría. Entonces queremos que tú mires alrededor tuyo, o sea, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está la relación con tus hijos, con tu esposo? Una relación buena quiere decir que ha sido sabia, porque no quiere decir que no hayan problemas, sí los hay, pero debe ser una relación sana, en donde los problemas se superen, donde las cosas se perdonen y podamos salir adelante, ¿verdad? En este proyecto llamada familia. Y por último, encontré a esta mujer que está en el primer libro de Samuel. Yo creo que todas la conocemos. Primer libro de Samuel, el capítulo número 25. A mí me gusta mucho
hablar de esta mujer porque la Biblia la detalla sus características y está en el primer libro de Samuel capítulo 25, el verso número 3. Dice, bueno, está hablando primero del hombre, dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Mire cómo era este hombre. Y tenía 3.000 ovejas, imagínense, 3.000 ovejas. Y 1.000 cabras, o sea, me imagino que eso todos los días nacía una cabra y todos los días nacía una oveja. Y aconteció que estaban esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, era rico, y su mujer Abigail. A él primero le dicen que era rico, ¿verdad? Y describen su riqueza. La riqueza no es sinónimo de sabiduría, no, ni de humildad, ni de sencillez. Pero dicen de ella, dice, aunque ella era también rica, porque se supone que si él es rico, yo soy rica. Si él tiene, yo también tengo, ¿verdad? Dice, y su mujer Abigail, entonces la describe a ella, dice, era aquella mujer de buen entendimiento, o sea, era sabia y de hermosa apariencia. Fíjese que antepone primero la sabiduría a la belleza. Y hoy en día la sociedad primero coloca la belleza y después la sabiduría y después el conocimiento. Dice, era de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Ah? Era duro y además de ser duro, era malo, actuaba mal. Sin embargo, nosotros cuando leemos la historia de Abigail, vemos una mujer que, aunque sabía que el mal venía para su casa, la destrucción, fíjese, dice, la mujer sabia edifica, mas la necia con su mano la derriba. Pero esta mujer sabia, la destrucción venía a su casa. Venían los fuertes vientos, venía la inundación, venía la lluvia contra su casa. Pero ella se armó de sabiduría. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice que ella buscó la forma de hablar con David, ¿verdad? Para que perdonara la insensatez de su esposo. Porque dice, él se llama así, insensato. Y así actúa y así habla. Y sus obras son malas. Pero ella, aunque el hombre era malo, oye, lo estaba defendiendo. Estaba defendiendo su vida. Porque era una mujer sabia, ¿verdad? Y cuando tú, aunque él no tenga razón, tú dices, uy, no, por mí que lo acaben. O sea, aunque estaba todo en contra de él, ella podía decir, yo me voy a quedar quietecita porque matan a los hombres, a mí no me va a pasar nada. Sin embargo, ella buscó de salvar la vida de ese hombre malo. Porque Dios la recompensó, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ese hombre, bueno, cuando ella le contó al día siguiente, él se enfermó y se murió. ¿Qué le dio? No sabemos, se murió. Ella pasó a ser parte de las esposas de David, de las mujeres de David. Y yo digo que de pronto ese mundo hostil donde ella vivía, ese ambiente pesado, bueno, Dios la liberó a la forma de Dios, ¿cierto? No voy a decir que Dios ahora va a matar a tu esposo, no, de ninguna manera, Dios no guarde, pero sí Dios puede cambiar el ambiente, ¿verdad? La forma, o sea, cuando digo que ese hombre murió a lo duro que era, a lo difícil, Dios puede cambiar a tu esposo. Nosotros sabemos que en Cristo somos nueva criatura, pero se necesita una mujer sabia. Y yo pregunto, querida hermana, si tu esposo es inconverso, si tus hijos son inconversos, pero quizás mañana se convierten al Señor, buscan a Dios, se bautizan, ¿cómo te mirarían a ti? ¿Como una mujer sabia o como una mujer necia? ¿Cómo dirían tus hijos? Mamá ha sido una mujer sabia, mamá ha sido una mujer necia. ¿O cómo diría tu esposo? Ella ha sido una mujer muy sabia, tuvo paciencia, esperó, me ayudó a conocer a Dios. O dice tu esposo, ha sido muy necia, iracunda, una mujer muy brava, como decimos acá en la costa, brava, o sea, Dios mío, peligrosa. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros tenemos lo que no tienen las mujeres que no conocen a Dios. Tenemos a Dios y tenemos su palabra. Y a través de esta palabra nosotros nos edificamos, hermana, y todo lo que Dios nos manda es para beneficio de nosotras, para que tengas un hogar, yo no digo sin problema, sino un hogar bien edificado, bien estructurado, que tu familia pueda estar contenta, que tú puedas estar contenta con lo que tienes ahora. A veces no necesitamos riqueza, ¿verdad? Para ser feliz, porque si así fuera, la gente rica fuera feliz, pues lo vemos que no lo son. Quiere decir que hay algo más para el ser humano que representa la felicidad. Así que la invitación en este día, hermana,
es que busques la sabiduría que viene de Dios. Dice la Biblia que si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, que tiene abundante sabiduría. Todos los días cuando te levantes, quizás cuando vayas a orar por el desayuno, por el almuerzo. Señor, dame sabiduría. La necesito para resolver este problema, para soportar esto, para diferenciar esto, para escoger en esto. Hermana, yo sé que Dios no te va a abandonar. Él te va a ayudar y te dará las herramientas para que tú aprendas a ser una mujer sabia y puedas construir tu casa, puedas edificar tu casa en la sabiduría que viene de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.